Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol. Él es el hermano de Simón Pedro y es de los primeros, yo creo que me atrevería a decir el primero, que es llamado por Jesús, el primero que siente esa llamada. En la Iglesia Oriental incluso a San Andrés lo llaman protokletos, que significa el primer llamado. Y fíjense que hoy en la versión de San Mateo que acabamos de escuchar, vemos cómo Jesús va caminando por el lago de Genesaret, ve a estos dos hermanos que están arreglando las barcas y los llama y les dice: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejan todo lo que están haciendo y siguen a Jesús. Más adelante se encuentra a Juan y a su hermano Santiago, hijos de Zebedeo, y les dice lo mismo: «Síganme». Y ellos, dejándolo todo y a sus padres, pues también siguieron a Jesús. En otra versión del Evangelio, en la versión de San Juan, pues nosotros también vemos la llamada y vemos cómo Andrés y Juan incluso eran discípulos de Juan el Bautista. Y Andrés llega y le dice a su hermano Simón: «Hemos encontrado al Mesías», y lo reconoce como Mesías. Y fíjense, queridos hermanos, que esto es algo bien importante, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es reconocer. Porque cuando nosotros reconocemos, entonces encontramos el camino que tenemos que seguir, encontramos el lugar por donde tenemos que caminar. Y entonces ahí es a donde Jesús viene y le dice a Andrés y a Juan, cuando estos le preguntan: «Maestro, ¿dónde vives?», el Señor les dice: «Vengan y lo verán». Nosotros también le podemos hacer esa pregunta a Jesús: «Maestro, ¿dónde estás? Maestro, ¿dónde vives?». Y seguramente a nosotros nos va a decir: «Vengan y lo verán». Y vamos a entrar a recorrer ese camino del cristianismo, que es un camino tan hermoso, un camino tan lleno de vida, un camino tan lleno de luz, que al final nunca vamos a querer apartarnos del Señor. San Pablo, muchísimo más adelante, dice que el que tiene que predicar la palabra del Señor es aquel que es enviado, es aquel que lleva el nombre de apóstol. Y Andrés llevaba ese nombre de apóstol también, al igual que consiguió San Pablo poder ser apóstol sin realmente conocer físicamente a Jesús, sino haber tenido solamente esa experiencia de la conversión. Y al final fue tanta la alegría, tanta la entrega, tanto el compromiso de Andrés, que al igual que muchos otros de los discípulos, eso le valió el martirio. San Andrés fue martirizado, crucificado, pero no en la misma posición en la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, que es una T, sino que Él fue crucificado en una X. Y entonces, por eso cuando nosotros entramos en una iglesia y vemos una imagen o una pintura de alguien que está crucificado en X, es San Andrés, hermano de Simón Pedro. Simón Pedro, recordemos también, muere crucificado, pero él muere boca abajo, ¿verdad? Entonces él dice: «Yo no quiero morir en la misma posición que mi Señor, sino que denme vuelta», ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, los apóstoles, y especialmente hoy San Andrés, nos deja una enseñanza muy clara de no vacilar al momento en el que el Señor nos llame. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.